Buenas tardes, estimados amigos, estimadas amigas. Siempre es un gusto estar en esta tribuna, que es la tribuna legislativa, que todos los viernes informa a la población salvadoreña, a ustedes, amigos, amigas, sobre los avances, cuáles son esos retos, cuáles son esos desafíos y cómo avanzamos en el logro de una mayor justicia social, que es parte de nuestra agenda, nuestros objetivos en esta legislatura. Quiero también en esta tarde iniciar con saludar a todos, a todas, porque esta semana hemos tenido un día muy importante, el día de ayer, que se conmemora el Día de la Amistad, el Día del Amor, el Día de la Solidaridad, ¿verdad? Ese es una fecha importante porque nos permite compartir con la familia, con los amigos, con la enamorada, el enamorado, ¿verdad? Que también tiene que ver con parte de la vida. Y desearles que todos hayan tenido una excelente celebración. Decirles también que en esta semana, en la Asamblea Legislativa, hemos estado trabajando fuertemente por lograr avances en el ámbito de la economía, del trabajo, pero también de los derechos humanos. Vamos a hablar un poquito de eso. Fíjense que en esta semana logramos la aprobación de una reforma a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, conocida como la CAP. ¿En qué consiste esa reforma? Actualmente, la LACAP establece que las compras mínimas que se deben hacer en las compras públicas a las micro y pequeñas empresas son el 12%. La reforma que se presentó como grupo parlamentario del FMLN es el incrementar de ese 12% como mínimo al 25%. ¿En qué contribuye? Bueno, que si hasta ahora las micro, pequeñas empresas han tenido por lo menos un 12% de compras públicas, hoy ese porcentaje lo estamos elevando como mínimo al 25%. Las oportunidades para que las micro, pequeñas empresas vayan ofreciendo productos, bienes, servicios al Estado se incrementan. Pero además, en esa reforma colocamos un anclaje que nosotros le denominamos una acción afirmativa de género. ¿En qué sentido? Que por lo menos de ese 25% que es compra mínima a micro y pequeñas empresas, al menos, dice la reforma, el 10% sea para micro, pequeñas empresas lideradas por mujeres. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque también tenemos que ir avanzando en mayores niveles de igualdad, en mayor nivel de participación también para las mujeres. Y fíjense que, ¿por qué es relevante, por qué es importante esta reforma? Bueno, quiero decirles que hace poco, el último estudio que realizó la CONAMIPE nos reporta que en El Salvador hay por lo menos 317,000 micro, pequeñas empresas, emprendimientos, que son el resultado, amigos, amigas, de todo ese esfuerzo que viene haciendo el gobierno del FMLN a través de CONAMIPE, a través de Banca Mujer, a través de Ciudad Mujer con el programa de emprendimiento de autonomía económica para las mujeres. Es decir, hemos trabajado mucho en estos años por estimular, fomentar la creación, el desarrollo, el fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas.
¿Y esto por qué se vuelve importante? Porque una de las maneras en las cuales hay más generación de empleo es a través de las microempresas. La microempresa, la pequeña empresa, es la mayor generadora de empleo, la que más genera fuerza laboral ocupada, de tal manera que, fíjense ustedes, solo en esas 317,000 unidades económicas que son micro, pequeñas empresas, emprendimientos, ocupan más de 854,000 personas que laboran, que trabajan en esas micro y pequeñas empresas. Esto indudablemente que constituye una parte importante de nuestra labor por lograr cada vez más democracia también en lo económico, porque la democracia no solo tiene que ver con la participación política, con la participación de las personas en la toma de decisiones, sino también en la medida en la cual las personas pueden participar protagónicamente de la actividad económica, en la medida en que las personas también pueden tener una retribución económica por empleo, por microempresa, por emprendimientos económicos, y que al final termina siempre mejorando la economía de las personas. Por eso esta reforma tiene una particular importancia, porque viene a complementar toda esa serie de acciones que hemos tenido durante los últimos años de fomento a las micro y pequeñas empresas en nuestro país. Yo creo que esa parte, junto a todas las otras acciones del crédito para las micro y pequeñas empresas que se generan a través de Bandesal, a través del Banco Hipotecario, a través de una serie de programas que tiene el gobierno de la República de El Salvador, es parte de todos los elementos que van contribuyendo a que nuestra economía también tenga un mejor desempeño. Pero no solo no es importante que la economía crece, lo que importa es que la actividad económica y el crecimiento sea también de los pequeños. Por ejemplo, los programas que tenemos los programas sociales que se implementan en el sector de educación, como la producción de zapatos, la producción de uniformes, los paquetes escolares, todo esto lo producen micro y pequeñas empresas. Es decir, los zapatos que se entregan a los niños, a las niñas hoy en este periodo escolar, vienen siendo producidos, generados por pequeñas empresas, por microempresas. Hoy, por ejemplo, los zapateros tienen más actividad económica. ¿Por qué? Porque el Estado, el gobierno, a través del Ministerio de Educación, compra los zapatos a las micro y pequeñas empresas. Así también a los sastres, ¿verdad? Solo, fíjense ustedes, en la compra de los zapatos, de los uniformes, de los útiles escolares, el Estado ahí en el área de educación le compra a más de 2,881 empresas, micro y pequeñas empresas. ¿Es bueno? ¿Es positivo eso? Claro que sí, porque fíjense que ¿cuál es la diferencia en esto? Si hay algunos que trabajan para las empresas, hay algunos partidos que tienen vocación de proteger, fomentar, desarrollar a las grandes empresas. En el caso del FMLN, tenemos una vocación por trabajar con las micro y pequeñas empresas. ¿Por qué? Por lo que les he explicado antes, ¿no? Generan más empleo, porque ahí hay más participación, hay más democratización en el tema de la economía. Nosotros, por ejemplo, no optamos por el trabajar con todas estas micro y pequeñas empresas para la provisión de estos paquetes escolares. Y no quisimos ir por la vía de contratar esas grandes empresas que realmente
pueden tener una participación, pero que genera más empleo es la micro y pequeña empresa. Esa es una parte, amigos, de lo que estuvimos trabajando en esta semana. Eso fue aprobado el día de ayer, en la plenaria de ayer, así que nosotros esperamos que en los próximos meses esas compras a las micro y pequeñas empresas se puedan ir incrementando desde el sector público. Hay otra parte que aprobamos el día de ayer, en esta semana también, que tiene que ver con la estabilidad laboral, de las personas que experimentan algún quebranto de salud, que experimentan alguna enfermedad que le requiere una atención permanente a su salud. Estas se llaman enfermedades incapacitantes. Son aquellas enfermedades crónicas que lo mantienen a las personas yendo con bastante frecuencia a las unidades de salud, al hospital, a la atención médica. ¿A qué me refiero, amigos? Miren, hay una serie de reformas que se hicieron al Código de Trabajo, a la Ley de Servicio Civil, a la Ley de la Carrera Administrativa y a la Ley de Carrera Docente, que establece que los patronos no podrán despedir ni desmejorar a los trabajadores, las trabajadoras que experimentan estos padecimientos de salud que se denominan enfermedades crónicas incapacitantes. ¿De qué tipo de enfermedades estamos hablando? Hablamos de aquellas personas que, por ejemplo, tienen insuficiencia renal y tienen que ir cada semana, una vez, a veces 2 veces, a veces 3 veces en la semana, a la diálisis en el hospital. ¿Esto qué significa? Que si una persona está trabajando, tiene su empleo, tiene que estar pidiendo permiso para ir al tratamiento. Hay empresas que cuando esa situación se presenta, lo primero que hacen es despedir la gente. Entonces, esta reforma a esta ley del Código de Trabajo, del Servicio Civil, de la carrera administrativa y de la carrera docente, lo que establece es que no lo van a poder despedir por estar yendo a ese tratamiento al establecimiento de salud. Puede ser personas que tienen esta enfermedad renal, pero también puede ser personas que, por ejemplo, tienen una situación grave de diabetes. Hay personas que tienen un problema de cáncer. Hay otra persona que tiene una enfermedad, por ejemplo, de estas que se denominan como Alzheimer, que es una enfermedad que va progresando lentamente, ¿verdad? Y hay que estar yendo a los tratamientos. Entonces, este tipo de enfermedades hoy ya no va a ser una causal para que lo estén despidiendo a usted, para que las personas puedan tener ese tratamiento. Por eso es que decimos nosotros estabilidad laboral, porque no lo van a poder despedir por eso. Esa es una parte muy buena, muy positiva que nosotros venimos trabajando. Hemos atendido en esta semana muchas personas que se han abocado al grupo parlamentario del FMLN por el tema de la estabilidad laboral. Seguramente ustedes lo han escuchado por ahí, porque cada vez que aparece este tema, ¿verdad?, del cambio de a un gobierno, sea municipal o nacional, también empieza este problema de la inseguridad de los trabajadores. Y ya se están acercando a nosotros. Porque, por ejemplo, en la alcaldía de San Salvador ya atendimos varias personas que han sido despedidas en la alcaldía de San Salvador, ¿verdad? ¿Por qué las despidió? Bueno, empieza la investigación y empezamos a ver cuál es la situación de cada uno. Y hay muchas personas que se han ido acercando de las instituciones públicas que ya están percibiendo ciertas amenazas por eso de las redes sociales, de que con el cambio de gobierno los pueden despedir. Hay que trabajar mucho en la estabilidad laboral. El trabajo es un derecho que tenemos todas las personas. Y aquellas personas que ya tienen
un empleo que están ocupadas en el sector público, así como también en el sector privado, hay que contribuir, hay que luchar, hay que trabajar para esa estabilidad laboral. Nosotros estamos atentos desde el grupo parlamentario del FMLN para atender a todas estas personas que llegan por esta situación. Así que decirles que esa parte también lo estamos atendiendo en el día a día en la Asamblea Legislativa. Ahora quería también comentarles un par de trabajos que hemos hecho en el ámbito del sector agrícola. Por ejemplo, en esta semana se aprobó que una exención del pago de impuestos al Ministerio de Agricultura para que pueda adquirir los plantines de café sin pagar el IVA. ¿Por qué? Porque al dejar de pagar el IVA para la compra de las plantas de café, permitirá que compren más plantitas para que se puedan entregar a los productores de café, a los pequeños, medianos productores de café, estas plantas que van dirigidas a renovar el parque cafetero. ¿Qué quiere decir renovar el parque cafetero? Cuando el presidente Sánchez Serén llega al gobierno, hace un compromiso sólido con los productores de café, de contribuir a que esa plantación de café que tenemos en el país pueda irse renovando. ¿Por qué? Porque mucha de esta plantación es bastante antigua, bastante vieja, y hay que sembrar, hay que sustituir esas plantas viejas por plantas nuevas. ¿Para qué? Para incrementar la producción de café y para ir colocando plantas de café que tengan más resistencia a plagas como la roya, ¿verdad? A enfermedades como la roya. Y en eso es lo que hemos venido trabajando durante estos años. El gobierno del presidente Sánchez Serén, el gobierno del FMLN ha entregado, ¿saben cuántas plantas de café a los productores? 47 millones de plantas de café. Con eso se ha logrado reforestar y sustituir esas plantas, renovar esas plantas en cientos de manzanas en nuestro país. ¿Por qué es importante esto, amigos? Porque el café, la producción del cultivo del café, también es un elemento de empleo agrícola. También es un importante recurso para el trabajo en el sector agrícola. Y en esta parte seguimos comprometidos en ese ámbito. Es por eso que esta semana también se ha trabajado en ampliar las condiciones para que se pueda entregar cada vez más esas plantas de café a la población. Y hay una tercera cosa que trabajamos en esta semana en el ámbito también agrícola. Miren que esa parte le hemos dedicado una buena parte de trabajo hoy también. Fíjense que en la producción de granos básicos, esta semana logramos aprobar también una disposición que exonera a los productores y a las productoras de granos básicos que llevan esa semilla, que producen una semilla mejorada, que la producen y la llevan a guardar para mientras se siembra a las bodegas especializadas que tiene el SENTA. Muchos productores, como este gobierno del FMLN, estimuló la producción de granos básicos. ¿Para qué? Para que tuviéramos cada vez más soberanía y seguridad alimentaria, es decir, que hubiera disponibilidad de productos como el maíz, el frijol, de tal manera de que la producción nacional abasteciera a la población, lograra producir lo que la población demanda, lo que la población consume. Entonces, ese fomento
a esa producción incluye que haya productores que se dedican a producir, valga la redundancia, semilla para la siembra. Que esta semilla la compra el gobierno a los productores y luego la entrega en el paquete agrícola a cientos, miles de productores a nivel nacional. Para que mientras sale la semilla, porque la semilla termina produciéndose entre febrero, marzo, principalmente, ahí pasa esa semilla a las bodegas del SENTA para que esté lista y preparada mientras llega el ciclo de siembra agrícola, que como todos conocen, empieza cuando empieza a caer también la lluvia. Entonces, esa parte, ese periodo de tiempo en el que tiene que pasar esa semilla conservándose en condiciones favorables, como por ejemplo climatizadas en esas bodegas, para que la semilla no pierda sus atributos, para que cuando la siembra efectivamente esté en buenas condiciones. Por eso se requieren bodegas especializadas y esas bodegas hay que pagar ese bodegaje. Entonces lo que acabamos de autorizar es en la asamblea a una iniciativa también del FMLN, es que en este caso los productores de esta semilla exonerarles un año del pago de esa bodegaje. Es decir, ellos no pagan entre el periodo desde septiembre del 2017 hasta agosto del 2018. Estamos exonerando, ¿para qué? Para favorecer siempre la producción de granos básicos, para que las personas, los productores, puedan tener también ese fomento de la producción de los granos básicos. Esto es importante por una cosa, por otra cosa también. Miren, cuando en el 2009 el FMLN llega por primera vez al gobierno, la mayor parte del maíz, del frijol, se producía en otros países y todo lo importábamos. Miren, mayoritariamente lo estábamos importando. ¿Qué es lo que pasa al importar? Es que usted no tiene certeza de que en este periodo va a haber, sino que si le venden eso los países vecinos. ¿Y qué resulta que con eso de la venta? Que generalmente es más caro. Ustedes se recuerdan ese tiempo donde a veces tuvimos periodos donde una libra de frijoles costaba 1.25, 1.50, ustedes lo vivieron eso. El incremento en el precio del maíz. Es decir, lo que hemos venido desarrollando a través de estos años es que la producción de esos productos como el maíz, el frijol, cada vez lo hagan más los pequeños productores de granos básicos a nivel nacional. ¿Y cómo se hace eso? Estimulando, fomentando que lo hagan con el paquete agrícola, con la asistencia técnica, con un crédito que tenga ciertas condiciones favorables para los productores. Así, por ejemplo, hoy, previniendo cualquier situación climática, de cambio climático, que pueda poner en riesgo la producción de granos básicos, ya el Banco de Fomento tiene el Banco de Fomento Agropecuario, que es un banco nacional, tiene un crédito a muy pequeña tasa de interés, pero además agregó otro elemento importante, es el seguro, el microseguro agrícola. ¿Qué significa? Que los productores que ante una eventual situación climática, por sequía, por inundación, por una plaga, pudieran perder la producción, el seguro cubre la pérdida, de tal manera que los productores puedan tener protegida también su economía. Cuando dice que el seguro cubre eso, es que el seguro paga el crédito, a eso nos referimos, ya no lo tendría que pagar
la población. Eso es importante porque vamos avanzando también en esa protección que deben de tener también los pequeños productores en el ámbito también agrícola. Bien, por ahí están las principales áreas en las que hemos estado trabajando en estos días. Yo quisiera ir cerrando por acá para invitar a que si hay alguna inquietud, algún elemento que ustedes quieren que podamos ampliar un poco más, o si hay alguna inquietud que quieran plantearla, con todo gusto vamos a responderla. Así que por ahí anda el informe que hoy les traíamos a la tribuna. ¡Viva el FMLN! ¡Viva! ¡Viva el FMLN! Buenas tardes, yo quiero saludarla, ¿me permite? Buenas tardes, compañeros y compañeras. Felicitemos a nuestros diputados del FMLN, que siempre pues los vienen a apoyar, ¿verdad?, aquí a la plaza, y los apoyan también con los proyectos que necesitamos, toda la gente pobre del país, ¿verdad? Con eso que ella los ha planteado, los ha recordado, es cosa muy cierto, ¿verdad? La gente en el campo pues también pues van prosperando, ¿verdad?, con las siembras, con las ayudas de los paquetes agrícolas. Las hembras que tienen niños, ¿verdad?, nuestro gobierno les ayuda con los paquetes escolares, refrigerios, zapatos, no les cobran matrícula. Todo eso es de agradecerle a nuestro gobierno del FMLN, ¿verdad? Y también quería hacerle la pregunta a nuestra diputada sobre si es cierto que va a haber el aumento del salario mínimo siempre, ¿verdad?, y el aumento a las pensiones, a los pensionados, ¿verdad? Todo eso es de gran importancia, ¿verdad? Así es que hay que ser agradecidos con nuestros diputados del FMLN, agradecidos con nuestro gobierno Sánchez Serén, y también a las propuestas que traía Hugo Martínez, nuestro candidato a la presidencia. Lástima que nuestro pueblo todavía está un poco, pues, quizás no ha despertado todavía, ¿verdad? No sé si falta más tiempo para que despierte, ¿verdad? Esperamos de que en otras próximas elecciones que nuestro pueblo pues sepa elegir, sepa agradecer las ayudas de nuestro gobierno, del FMLN. Gracias. Venga, Pati. Buenas tardes. Yo quisiera hacer una pregunta a la señora diputada. El partido perdió la presidencia y a partir del 1 de junio vamos a tener un gobierno que no sabemos si es de derecha o de izquierda, pero que el señor era alcalde de aquí de San Salvador. Mi punto de vista es este. Aquí decimos nosotros que el FMLN hace cosas buenas, y es cierto, porque si ustedes comparan los 10 años que ha gobernado el FMLN con los 20 años que gobernó Arena, hay una gran diferencia. Ahora yo le pregunto a la señora diputada, ¿han logrado identificar ustedes cuál es la debilidad que han tenido como partido y tratar de superar eso? Porque de lo contrario son la tercera fuerza ahorita, y ustedes deberían tener la pregunta, el voto del FMLN, ¿para dónde se fue? Una pregunta que la deberían hacer. Otra cosa que les quería preguntar a la diputada, ¿qué papel van a desarrollar ustedes dentro de la Asamblea Legislativa a partir del 1 de junio con los proyectos sociales, con los programas que el gobierno quiere desarrollar? ¿Los van a apoyar, sí o no? Porque tiene que ser una oposición que esté dispuesta a apoyar al gobierno, no como la derecha que siempre bloqueó. Y el presidente que va a llegar ahora tiene que tener bien claro que va a tener al FMLN cuidando todo lo que hizo como gobierno, y va a tener a una derecha que quizás le va a seguir boicoteando sus proyectos. No se sabe, eso está así como a la expectativa. Entonces la pregunta es esta, o la sugerencia que les quiero dar es, ustedes como FMLN, ya como partido político, se han alejado de la población. Antes yo me acuerdo que la tribuna legislativa iba a Chalatenango, Morazán, iba a todos los municipios. Ahora como que se han encerrado en San Salvador, y en vez de cuando quieren vienen, si no, no vienen. Eso ha pasado factura en las elecciones.
Otra cosa, la gente no ve estatutos o reglas que como partidos pueden tener, que pueden estar muy bien, pero la gente ve la figura de la persona, ve los proyectos que hace, y eso también creo que les ha dado como un castigo. Muchas gracias, y si con lo que he dicho he cometido error, ahí me disculpo. Está bien. Bueno, hay dos inquietudes, vamos a tratar de evacuar las dos inquietudes que tenemos hasta el momento, para que si hay después algún otro que quiere participar, lo vemos. El tema del salario mínimo. Amigos, si quiere participar, venga de este lado para que le tengamos el micrófono. Bueno, en el momento tenemos el tema del salario mínimo. Salario mínimo forma parte de la agenda estratégica del programa legislativo, del programa de gobierno del FMLN. En ese tema del salario mínimo, nosotros hemos venido trabajando incansablemente. En la única vez que el salario mínimo efectivamente cambió y se incrementó notablemente fue en el gobierno del FMLN. ¿Sí o no? Esa es una verdad que nadie puede negar. Ese salario mínimo se incrementó. ¿Cuánto le ofrecían antes a la gente que incrementara? Centavitos, centavos, querían que incrementaran. ¿Qué hicimos? Hicimos una lucha frontal porque tampoco le gusta al gran empresariado, a la oligarquía, a la derecha no le gusta eso. Eso es una demanda del pueblo y viene de los trabajadores. Y a los trabajadores, con los trabajadores, nosotros siempre tenemos una identidad. Y vamos a seguir siendo del FMLN de izquierda, afirmamos nuestros pies en la izquierda, tenemos una agenda que es de izquierda y no nos vamos a prestar a ningún movimiento que tienda a derechizar. El que ganó es de derecha, es de un partido de derecha, salió de la derecha y va a seguir en la derecha. Nosotros vamos a mantenernos en la izquierda, como corresponde. Así que ese tema, amigo, del salario mínimo, sigue siendo parte de nuestra agenda. ¿Cuándo fue que se incrementó? A ver, ¿en qué año? Salario mínimo, el último. ¿Qué indica? Que ya hay que volverlo a buscar. Hay que trabajar ya una nueva propuesta de incremento al salario mínimo, porque esa es siempre una reivindicación que debemos acompañar, con la cual debemos avanzar y con la cual nosotros debemos ir. ¿Por qué? Porque la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores es necesaria. Si la población trabajadora requiere una mejora en salario mínimo, ahí vamos a estar para acompañarlo. Ese es nuestro compromiso. Hablemos un poquito del tema de las pensiones. Miren, las pensiones es un tema importante. ¿Por qué? Porque la población ha sufrido ya las consecuencias de haber privatizado las pensiones. Ustedes se recuerdan que en el año 1998 entra en vigencia ese cambio de tener un sistema de pensiones público y pasa a las AFP. Todas las personas que para esa fecha tenían menos de 35 años, obligadamente pasan a formar parte de las que deben por obligación cotizar a las AFP. En el caso de las personas que tenían más de esa edad, tenían la posibilidad de decidir con cuál se quedaban, si en el sector público o en el sector privado. ¿Qué es lo que ha acontecido? Bueno, que ahora que se empiezan a jubilar las mujeres, porque las mujeres tienen el programa de jubilación a los 55 años, los hombres a los 60. Ahora que está empezando ese proceso,
empieza la población que se va a jubilar a darse cuenta que la jubilación es bien poquita, es tan pobre que no le permite realmente seguir haciéndole frente a sus compromisos para poder solventar los gastos de la persona. En ese caso, venga, es que el micrófono está aquí. Y la situación hoy es esta. Nosotros tenemos que avanzar como país en este tema. Cuando tuvimos esta oportunidad, hace un poco más de 2 años, ¿qué fue lo que ocurrió? Que nosotros queríamos implementar un nuevo sistema de pensiones. ¿Y qué ocurrió? ¿Se acuerdan ustedes de esa gran campaña que se levantaron por los medios de comunicación, los dueños de las AFP y los medios que dijeron es el robo del siglo? ¿Cuál robo del siglo? El robo del siglo fue el momento en que privatizaron las pensiones allá en el 98. ¿Y qué significó? Que nos quitaron las pensiones a nosotros para dárselas a una AFP. ¿Para qué? Para que la AFP, fíjense ustedes, cobra 1.9% de comisión mensual por administrarle sus fondos. ¿Cómo creen eso? Por administrarle. Usan nuestros recursos, tienen nuestros recursos y encima nos cobran. Si esa es como una cuenta de ahorro, nos deberían de pagar más intereses por estar haciendo uso de nuestros recursos, no al revés. Ahí, por ejemplo, nosotros somos de la opinión que esa comisión ya la debemos de trabajar para bajar. Hemos consultado ya, enviado una carta consultándole a la Superintendencia del Sistema Financiero, porque ese tema lo tenemos en estudio en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, de la cual formamos parte, y ya le mandamos a hacer esa consulta. ¿Cuánto es la tasa de interés que puede cobrar como comisión de administración? Y hasta la Superintendencia del Sistema Financiero, que siempre tienen una labor ahí muy importante de protección, nos dice que el punto de equilibrio es 1.4. Ahí está la carta ya que entró a la Comisión de Hacienda y que ya estamos atendiendo ese tema. Lo que nosotros creemos es que esa comisión ya debemos de bajarla de 1.9 a 1.4, que es el punto de equilibrio mínimo. Pero eso no es suficiente. Nosotros debemos de luchar por una reforma importante a fondo en el tema de pensiones. ¿Por qué? Porque lo que tenemos ahora, lo que está experimentando las personas que están empezando a jubilarse, que son ya parte del contingente de obligados, es que la pensión no le va a dar para solventar sus gastos. Es una pensión que ni es digna, que no cubre los gastos necesarios de una persona jubilada y que tampoco responde a la aspiración de que cuando usted sea adulto mayor, cuando usted sea una persona retirada, va a tener una vida digna. Esta parte para nosotros es importante. Fíjense, Hugo hizo 2 propuestas importantes que como FMLN estamos convencidos que hay que llevarlas. Una, hay que incrementar la pensión mínima. La pensión mínima es aquellas personas que tienen el mínimo. Esa pensión que quedó en 207.60. Y esa es la propuesta que ha hecho Hugo, que debe incrementarse por lo menos al salario mínimo. Eso es lo que debemos hacer. Esa es una cosa. Pero la otra, estimados amigos, amigas, hay que llevar a la discusión de la población. ¿Qué vamos a hacer con el sistema de pensiones acá? Porque Hugo también propuso que hagamos un sistema público de pensiones, ¿verdad? ¿Para qué? Para que garantice un mejor manejo de los recursos
y que no nos estén cobrando esas cantidades de comisiones las AFP. Esto tiene que disminuir para que la población pueda tener una pensión digna. Y como ya sabemos que ahí están las AFP y que ahí hay patrocinios incluso de la derecha, lo que debemos hacer es que la población escoja. El que quiera quedarse con el sector privado de las AFP, que pueda optar a quedarse ahí. Y el que quiera irse a un sistema público, que trabaje, que vea y haga el giro a un sistema público. Esas son las propuestas que ha venido desarrollando Hugo Martínez y que nosotros en el FMLN creemos que es importante que lo hagamos. El tema de pensiones, estimados amigos, amigas, va a seguir siendo un tema importante en los próximos meses y vamos a seguir trabajando. La posición del FMLN ahí es la posición del lado de los trabajadores, de la población, que es la que se ve afectada por cualquiera de estas políticas. Nosotros, y ahí paso a las otras inquietudes que nos ha planteado el amigo, vamos a estar del lado del interés de la población. Nosotros vamos a ser fieles y leales a los intereses del pueblo, que es al que nos debemos. Nosotros nos debemos al pueblo, no nos debemos a las empresas ni a grupos de poder. Debemos avanzar en este país y vamos a seguir luchando al lado del pueblo. Ese es el posicionamiento que vamos a tener como grupo parlamentario y como partido político. Vamos a seguir al lado del pueblo, vamos a acompañar las luchas del pueblo, sean esas en la asamblea, en cualquier otro lado, en las alcaldías, en el gobierno, donde sea, nuestra posición es al lado del pueblo. Y esa es la ruta que vamos a seguir. No, ahorita hay un proceso de evaluación que está en marcha. Hay un proceso interno que va a continuar. Ese proceso no ha concluido. Hay que seguir. Estamos empezando realmente a hacer ese análisis en los últimos días, en las últimas semanas. Pero también ustedes ya han escuchado que esa posición que les he dicho, estamos claros que vamos a seguirla desempeñando. La evaluación aún no concluye. Vamos a ver todo ese proceso que viene desde los municipios, desde los departamentos, a nivel nacional, que va a establecer también cuáles son al final esas valoraciones que nos han permitido saber que el conjunto de todos los miembros del FMLN que han participado de esa evaluación concluyen en cuáles fueron esos determinantes más importantes para este resultado electoral. Lo importante de esto es, amigas, amigos, el resultado electoral es claro y yo también les puedo decir que es clara la posición nuestra en relación a que nos vamos a mantener al lado del pueblo, a la izquierda, que es la naturaleza de ser del FMLN. ¡Viva el FMLN!